¿Por qué nadie nunca habló del tema y por qué nadie nunca hizo una denuncia sobre el tema? Es como que la gente, por un lado, no le daba importancia y por otro lado, como que quería ocultar algo que causa vergüenza. Es algo tan delicado y el miedo está tan introducido introducida en toda la población que la gente duda antes de salir a decir o de salir a exponer o de contar como una anécdota. No se llegó a ver lo que pasaba dentro de las piezas. La gente decía, bueno, sabía que había niñas, que se iba a Stroheim, que se cerraban las calles por un largo tiempo, pero nunca nadie llegó a ver lo que pasaba. Esa calle era una calle de silencio, vacía, de terror. Ella tiene una gran ventana y acá tenía una garita policial con uniformado que miraban la casa al frente, que era esta. Que era esta casa. Y acá donde estaban las nenas. Y mira, esta reja era la misma. Mira que las chicas no pasaban las rejas muchas. La mayoría no pasaban de altura, te digo, algunas. Algunas, otras sí. Y fíjate, ¿te acuerdas que te dije que había una especie de bajada, verdad? Y si vos te das cuenta, ¿ves? ¿Ya? Y una galería en el fondo. Esto no estaba. Toda esta construcción del frente no estaba. Empezaba a partir de ahí, ves las ventanas viejas. Esa construcción tampoco estaba. Es una galería. ¿Y esa terminación así del...? Esa era la casa. Esa era la ¿verdad? casa. El La frente de que la vos casa. ves la casa. Esto es nuevo. O sea, ¿Verdad? Esto es una bajada. Entonces todo esto era un patio. La casa esa de marrón, esa sí estaba, ¿verdad? La que tenés ladrillo esa visto. ventana verde, por ejemplo, Estaba. Habrán sido 2 o 3 piezas máximo lo que había en esa casa. Y con una cocina. Y ahí estaban, en esa pieza estaban todas. Como una especie de internado. Y ahí también vivía perdida. Y se comentaba que venían las chicas jóvenes que le traían del campo y que le traían para el presidente, que le gustaban las nenas. Eso es lo que se comentaba. Porque yo le conocía a Perriers, yo le he visto en varias oportunidades estando con chiquilinas, con chicas que debían tener 10, 12 años, inclusive 8 años. Había, de todas las edades había. Y a la noche, a las 10, las 11, a veces las 12 de la noche, Stroheim venía solito manejando un auto, esos autos viejos grandes. Él solito sin ningún guardia, sin que nadie apareciera. Él solito manejaba, venía y nosotros en el verano nos sentábamos en la calle. Y él pasaba por ahí cerquita, doblaba, estacionado frente a Perrier como si nada fuera. A eso a las 3 de la mañana se retiraba como si nada fuera. ¿Eso era algo que se comentaba o vos viste alguna vez? Yo vi eso sí yo vi. Y que le daba bebida alcohólica a las propias chicas contaban. Yo me iba al mercado temprano y veía realmente el movimiento de la casa. Pero la conversación entre ellas, las risadas que habían entre ellas, la intimidad que había entre ellas, era compartida entre ellas, ¿verdad? Tal vez con cierta noción ya de que algo secreto no podía ser compartido, ¿verdad? Aparecía bastante al parque, se sentaba siempre rodeado por un harén de niñas, siempre estaba así, gordo, camisilla, y cuando hablaba tenía una voz muy estridente y que llamaba la atención. Era muy cariñoso con Marilú. A Marilú le daba, porque él tenía edad de ser su abuelo. Pero Popol Verrier despertaba un poco más que los otros
ese sentimiento de morbosidad de la gente, porque era el proporcionador de chicas, el que tenía una suerte de criadero de adolescentes, de donde elegía aquellas a las que le iba a entregar al general Stroessner. Imposible saber para toda mi generación cuánto había de leyenda y cuánto había de verdad en todo lo que se le atribuía a Popol Perrier, que era objeto hasta de bromas y de comentarios sarcásticos con respecto a su función dentro del estronismo, ¿no? En realidad, lo que hubo de verdad, recién lo supimos mucho tiempo después, cuando empezaron a aparecer testimonios y documentos, muy pocos por cierto, sobre que todas aquellas historias que parecían más mitológicas que reales, en realidad habían ocurrido en ese mundo de opacidad que era el estronismo, ¿verdad? Y entonces uno descubre, cuando aparecen los archivos del horror o con los testimonios de alguna víctima, que uno había vivido en una época tenebrosa, de extraordinaria violencia. Particularmente dentro de los militares es lo que más se hablaba. Como, por ejemplo, que tenían muchas chicas, nenitas que traían. A Stroessner inclusive le gustaban las nenas de 10, 12 años que sean vírgenes. Y le echaban el ojo a alguna de las chicas y el padre no podía decir absolutamente nada, ni la madre tampoco. Yo llevé el tema ¿verdad? Que Malena había visto una siesta, una mañana, en un lugar, no recuerdo dónde me había dicho, así en el patio de una casa, sobre un montón de arena, a 3 niñitas, niñas muy chicas todavía, totalmente como drogadas, borrachitas, semidesnudas, y que de la boca le corría así inclusive semen, que a ella le impactó mucho, y bueno, eso es lo que nos comentó, y íbamos a publicar eso en el periódico cuando vino todo ese tema, ¿verdad? Y la caída de todos nosotros, ¿verdad? Secuestrar o alquilar o criar criaturas en hogares para que después llevarlos y someterlos a violaciones y organizar orgías con ellas, con las criaturas de 8, 10, 12 años. Eso está hablando ya de una perversión increíble, ¿verdad? Que mucha gente no sabe. Y eso es todo lo que tenemos que investigar, justamente, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que como producto de esas investigaciones llegamos a la conclusión 2 cosas: que muchas criaturas murieron en esos actos de orgía y que fueron enterrados quién sabe dónde. También hay testimonios que dicen que las llevaban a las criaturas y después nunca más las traían y que tampoco regresaban a sus familias, ¿verdad? Junto a sus padres. No hace mucho me contaron de que hay muchas criaturas también enterradas en el Chaco. Vaya a saber dónde. Fue la desgracia más grande que tuvo nuestro país en todos estos años desde la declaración de la independencia. Eso fue Stroessner. Un monstruo. Mi mamá era lo que se llama comúnmente una payesera y leía las cartas, todo eso. En este caso, la señorita que se iba junto a ella, una tal señorita Carolina, que trabajaba en el Parque La Victoria, atendiendo unas casillas de juego, es la que se iba en mi casa. Yo creí como una clienta más de mi mamá, ¿verdad? Después un día de eso, estando ahí, mi mamá me llama, estaba la señorita y me dice, ¿te vas a bañar? Y le vas a acompañar a ella. Así mismo fue como me dio mi mejor ropita que tenía en ese momento para ponerme, me bañé y me vienen a buscar junto con ella en una camioneta. Nos llevan la camioneta y recuerdo que fuimos hasta el barrio Sajonia. Y llegamos a una casa grande,
Estaba ubicado ahí y entramos y le encontramos a un señor de mucha edad, promedio de 70 años. Y ahí me dice que espere, ellos conversan, el señor me mira, me controla, me ve. Se apartan, ellos conversan un rato. Y lo único que entendí fue que no se van a ir. Le dijo que nosotros no nos íbamos a ir. Yo realmente no entendía ni a qué iba, ni para qué. Lo único que mi mamá me dijo que tenía que ser obediente. Estuvimos ahí un buen rato, de tomar agua, conversar ellos, preguntarme las cosas del señor, que en ese caso era el comandante Perrier, el señor Popol Perrier. Preguntarme las cosas, hasta que de hablarme bien, tratarme con dulzura, me invitan a ir al dormitorio. Pero ponerle ya después de 3 o 4 horas de estar ahí. Te iba yo solo poner un poquitito más así por la punta de mi nariz para... Este es Just. ¿Sí? ¿Conoces? Bueno, ¿Qué es? Son 31 hierbitas. esencia así de... Esencia, que es como un bosquecito andante. Bueno, Yo, esta parte... Vamos a bañarnos en ese. Mínimo, amor. Vamos a bañarnos en ese. Sí, ¿verdad? Nos vamos a la habitación donde había una cama, un televisor. Y la señorita Carolina me recuesta. Y me dice la señorita Carolina que me comporte bien, que todo va a salir bien, que esto es para mejor. Y en fin, viene el señor. Viene el señor también. Se acomoda en la cama y me pregunta si yo ya tuve relaciones sexuales. Y que le dije que yo no sabía qué es eso, ¿verdad? Entonces me dijo que él me va a cuidar mucho, que me iba a tener mucha paciencia. Y me hizo que la señorita me bese. Que la señorita me bese. Y él me acariciaba entre manosearme, pero no así lo más suave posible. No fue bruto, vamos a decir, conmigo, pero fue una persona mayor. Imagínate que yo con la edad que tenía, una persona mayor, que no es lo que uno piensa para sí, te digo, pero tuvo mucho cuidado conmigo, pero de igual manera nunca me olvido de ese momento. Ese es el tema. Que hasta que con mucha paciencia, que hasta aquello, llegamos al punto del tema de tener una relación, de una penetración, ¿verdad? Que fue lo más que hasta hoy día yo no sé cómo explicarte. Todas mis relaciones, esa primera vez que esa chica me estaba besando y que el señor me estaba acariciando, me estaba tocando, y hasta que después me penetra, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, para mí todas mis relaciones son así, fueron así. No sé, salir de ahí, de esa primera vez, y tener que quedarte ahí. Y me dijeron que me quede ahí. Yo me quedé ahí. Me quedé ahí, por ejemplo, una semana. Me tenía ahí, pero era así constantemente cambiarme de chicas. La señorita me dejó ahí, se fue. Y era constantemente cambiarme de chicas y tener sexo con él. Tener sexo ya, a medida que me iba pasando un poco el dolor que yo tenía, entonces era que cambiar de chicas y tener sexo con él. Y era lo que hoy en día yo me doy cuenta que se llama un trío, ¿verdad? Y así viví ahí esperando que me saquen. Me llevaban en mi casa un rato. Ponerle que estaba ahí una noche, al otro día ya me buscaba de vuelta. Me enviaba una camioneta. Después ya era una rutina, ¿verdad? Por ejemplo, yo me iba a quedarme una semana y después ahí incluso yo le conocía al presidente, pero desde lejos.
porque yo lo que entendí que el señor Ferrier me dijo que no me llegue a ver muy de cerca al presidente, que yo le vea desde lejos. Venía ahí, tomaban un tereré, conversaban, lo que yo veía, ¿verdad? Ahora, nos íbamos a la quinta que está en Itagüí, y ahí, por ejemplo, venía, le traía chicas para el presidente, y el presidente tenía relaciones sexuales con esa niña ahí. O había, por ejemplo, chicas que le traían primero, personas conocidas de él, le traían primero a una niña, él le veía o le cambiaba de ropa, y después ya le llevaban a Itagüí. Ahí se iba el presidente a estar con las niñas que se le traía. A él se le traía chicas, niñas, jovencitas, que después él le preparaba, le cambiaba, le ropa, todo lo que sea, pero él no tenía relaciones con esas chicas. Y después le llevaba a Itagüí, donde llegaba el presidente, y ahí se iba a tener relación con él. O de lo contrario, venía otro vehículo y le llevaban otro lado a la niña que venía ese día, ese momento. Pero esas niñas no se quedaban ahí. Esas niñas después yo nunca más las veía. Y normalmente el presidente venía a ponerle 1 o 2 veces a la semana a almorzar ahí. Pero las 1 y 2 veces a la semana se le traía niñas a él. Se le traía, o ya le llevábamos a la niña de acá de 16 y Colón, o allá le traían. El caso que recuerdo las 2 únicas veces que vino, una niña que la señora Rumi, que se llama la encargada de Itagüí, una vez le bajó a una ¿cómo se llama? En la lancha, el señor Mujica le trajo, y le lleva y le baña y le peina y le pone como un camisolino antes que deja el presidente. Un camisolín, y ni los pechos no tenía todavía la niña, 13, 12 años por ahí, ni pecho no tenía todavía, y su bombachita, recuerdo, voy a pasar una imagen que tengo, una bombachita blanca, y ya le llevaron nomás a ella adentro, a ella no le dieron de comer, nada. Y la misma cosa pasó con la otra niña que trajo también el señor Mujica en la lancha, ahí la bajó ahí abajo, y la alzaron por la escalera, y la llevaron a bañar y todo eso también. Pero después de esas niñas se perdieron, yo nunca más la he visto. Le alzaron otra vez. Yo recuerdo que esa tarde, antes que veníamos, a una de ellas, la que recuerdo que le he visto cuando se fue, que le alzaron otra vez la lancha y le llevaron. Pero nunca ni la he visto más, ni en 16. Esas no vinieron los 16, ni cuando me fui a la quinta. Ya le he visto a otras niñas, ¿verdad? Que se le traía o le llevábamos luego de acá, ¿verdad? Que alguna señorita le trae, o algún amigo le trae a la niña, a una criatura le traía al comandante, ¿verdad? Y le llevábamos, pero nunca más después yo no le veía a ella. No sé si ella, no había repetición, como se dice vulgarmente. Ese es el tema. Pero el punto de encuentro realmente para sexo del presidente era Itagüí, pero era el lugar de encuentro del presidente y del señor Ferrier, y de las niñas, de la niña de ese momento. Así era. Y ese era nuestra constante vida, así como nos íbamos de viaje, de pesca, todo lo que sea, siempre había niñas de por medio. Siempre había, en todos los lugares. Él a esta altura puedo pensar, ¿verdad? En ese momento la inocencia no me permitía, pero la mirada y todo lo que Popol inclinó hacia mí, enseguida yo me di cuenta que él no me quería entregar. Incluso cuando el presidente estaba, siempre me decía que yo no me muestre mucho. Yo lo que después me di cuenta es que esta señorita y él me tenía planeado que yo era para el presidente, pero no me llevaron al presidente. Así fue. Bueno, esto fue largo, ¿verdad? Era un ir y venir, me cambió el tema de estudios, a mí me perjudicó incluso en el colegio donde yo estaba, porque se me veía que se me llevaban autos, donde yo tenía que ser totalmente cerrada, tenía que mantener la boca, yo no tenía que hablar de nada de él, ¿verdad? Hasta que un día me candidataron de reina del Club Resistencia. Y esa noche se presentó una señora llamada
Coca de Hughie. Yo la conocí después durante la fiesta. Esa señora estuvo en nuestra mesa. Estuvo en nuestra mesa toda la noche. Esta señora nos acompañó hasta la casa en la madrugada desde que terminó la fiesta. Ella puso todo el dinero prácticamente por la elección de reina, que esto, que aquello. Y después se despide de mí, mi mamá me dice, Terejoñe, no mes. Ella se queda hablando con mi mamá hasta la madrugada. Después yo me voy a dormir y ella aparece al otro día, a la tarde, en mi casa. A la tarde aparece en mi casa y me dice mi mamá que me tengo que bañar, que esto y aquello, que me saca uno el vestido. Ya en ese momento yo ya me vestía muy bien, porque ya estaba siendo vestida por el comandante. La señora se va y entra donde yo me estoy bañando. Me da un líquido que dice que era para que me contraiga la vagina, porque yo ya no era virgen. Y le escuché que le dijo a mi mamá que eso me iba a dejar como virgen. Escuché que estaban hablando, me vistieron todo, me peinaron todo. Me alzan en su auto, la señora me alza en su auto y me dice mi mamá de la salida, ¿en qué comporta ponaque? ¿En qué comporta ponaque? Porque hay cuatas, me dice. Eso es lo que me acuerdo que fue su despedida. Me llevan hasta cerca del Panteón de los Héroes y ahí subimos en otro auto que tiene todo polarizado su vidrio. Y ahí lo que yo escuché, vamos a limpio. La señora me conversaba en el camino. Decía, si vos te portás bien, vas a tener lo mejor, acá vos le vas a ayudar a tu familia, que esto, que aquello. Toda esa forma me hablaba. Y llegamos a una enorme casa y entramos y el señor presidente estaba sentado en un sofá enorme, enorme, enorme. Y ahí me dijo el presidente si yo ya tuve relaciones sexuales. De ida la señora Coca me había dicho que yo le diga que no, que rematadamente no. Y me dijo que él me va a cuidar, que él quiere que yo me comporte bien, que me iba a conseguir, me habló de un trabajo en APAL y que ahora de adelante todo va a cambiar para mí. Así fue la conversación. Pero como yo ya tenía todo en mente lo que mi mamá me dijo, yo recuerdo que entre conversar, intenté tocarle en un momento al señor la nariz, porque he visto que se tenía como pelada la nariz, como rajada. Cuando yo intenté tocarle la nariz, todo el mundo pegó el grito al cielo, que no se le tenía que tocar al señor. Pero que yo le iba a pelar la nariz, porque me molestaba ver la costra esa que tenía ahí. En síntesis, se levantó, me llevó a un dormitorio. Parecía un perro como me olía. No sé si es como, siempre pensé si es que él se excitaba por la nariz o qué, pero así era. Y es lo más que me llamó la atención hasta que sucedió todo y yo tenía que ser la obediente. Hasta que me retiré de ahí con guardias, porque él se iba delante nuestro hasta volver a Asunción. Todo el trajín de mi vida fue a finales del 79 hasta principios del enero del 84. Ese fue el trajín que yo tuve. Porque después ya me escapé de mi mamá, porque si mi mamá llegaba a saber dónde yo estaba, yo tenía que volver sí o sí donde estaba él. Lo único que me recuerdo que me entregó un 31.000 guaraní ese día que me llevó junto al presidente. Porque el presidente me preguntó si cuánto ganaba mi hermano, 21.000 guaraní, que era el sueldo mínimo en ese momento. Me dieron 31.000 guaraní. Y ese fue el premio, vamos a decirle, que yo me di cuenta. O sea que fui comprada por 31.000 guaraní por el presidente. Así también como sucede que la justicia divina, yo también quiero encontrar esa mi paz. Me hace falta. Porque me habrá sucedido cuando joven, pero a esta altura del campeonato yo arraso eso. Y me hace bien contarte. Me hace bien contarte que por lo menos alguien esté enterado, ¿verdad? Y que tampoco vuelva a suceder.
ya basta y sobra con el desecho que me quedé yo, ¿verdad? Que me imagino que esas chicas que estaban ahí también están en esta situación. Que no vuelva a pasar esto. Porque es... no sé cómo explicarte, porque sos mujer, no sé cómo explicarte. Penoso. Esa es la palabra. Y no se te borra. Está una sombra eterna, pero recordar todo de nuevo un poco así duele. Pero después está la vida, está allá afuera están mis hijos, están mis nietas, y hay que luchar por eso. Hay que seguir adelante, donde uno pueda, armarlo bien, pero hay que seguir adelante. ¿No? Para que haya sido un digno ejemplo de castigar a esa gente, para que nunca suceda más. La rabia y la impotencia traes de siempre, de ese momento, de ser un objeto de ese momento. Y como le dije que ella, yo no sé si llegué hasta ahora a saber lo que es amor propio. Quiero disfrutar buenos momentos con mi familia y mi esperanza es seguir estando con ella hasta donde pueda.